Dejando acorralar, nos vamos dejando llevar, aunque estemos seguros de que la pared es blanca, ¿no? Entonces la personalidad sí tiene que ver, pero muchas veces sí lo salvó de llegar a ese punto tan frío y tan brutal. Estamos de regreso en Tren con Fernando Ruiz y nos vamos a la sección de psicología porque tenemos al mejor consultorio psicológico en Acoxpa y para ello les presento a nuestra psicoterapeuta gestalt Lucero Chacón. Bienvenida. Muchas gracias, Fer. No, gracias a ti, y también les presento a nuestro psicoanalista Jorge Otón García. Bienvenido. Gracias, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy nos tienen un tema excelente, que es sobre un experimento sobre la obediencia. Sí, bueno, la obediencia ha sido un tema que, bueno, todo el tiempo hemos confundido. Una cosa es que hasta dónde puedes llegar, cuando puedes decir, no es mi responsabilidad, yo solamente estaba atendiendo indicaciones o obedeciendo a los demás, ¿no? Esto se hizo esta pregunta en un experimento que surge a partir de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? De pronto están haciendo un juicio posterior a la Segunda Guerra en la cual a unos de los aliados o de los seguidores de Hitler pues le empiezan a cuestionar y empiezan a decir básicamente esto, o sea, que realmente ellos solo seguían órdenes. Y entonces es cuando surge la pregunta, ¿hasta dónde puedes llegar con tal de obedecer órdenes o por obedecer órdenes? Entonces hacen un experimento con un aparato en el cual simulan que le van a dar descargas a alguien y entonces invitan a alguien, le dicen, oye, yo necesito que tú le hagas de un profesor, te sientas de este lado y cada vez que dé una respuesta negativa tú le vas a ir subiendo el voltaje de las descargas de cada vez que se equivoque. En realidad no lo conectan a nada, en realidad no da descargas, pero el experimento era con las personas que estaban subiendo las descargas, oían los gritos del otro, oían la angustia del otro, y ahí el que está a un lado como máxima autoridad, que era el que estaba registrando el experimento, lo ponen en situación. Y entonces, ¿hasta dónde puedes ir subiendo el voltaje? Hasta que llegaban a un punto de 450 watts, una cosa así, una descarga que podía poner incluso en riesgo la vida de alguien. Okay. Y la suposición inicial era de que muy pocos, solamente los que eran unos sádicos, iban a llegar al punto máximo de aplicárselo a los otros. Cuando entrevistan a esta persona que estaba dirigiendo el experimento, resulta que una tercera parte había llegado hasta el máximo. Es decir, por la presencia y la presión, seguían adelante. Aunque supieran y te escucharan los gritos, aunque supieran que estaba la otra persona haciendo sus descargas eléctricas, ¿no? Que en realidad no era. En realidad no estaba pasando, pero el punto es cómo esto en general lo llevamos a la vida diaria y cómo condicionamos a las personas a ser obedientes. Y luego nos preguntamos, es que ¿por qué mi hijo le entra a las drogas? ¿Por qué mi hijo? Pues porque lo condicionas desde chico de una manera muy similar, siendo esta figura de autoridad la que te presiona a seguir haciendo algo que, aunque muchos cuestionaron o se detuvieron o se angustiaron, pero seguían adelante porque era una indicación. Pero también depende mucho de la personalidad de cada quien, ¿no? Si decides o no. Sí, pero imagínate que estamos haciendo un experimento aleatorio. Estamos hablando de más de 1000 personas que pasaron a hacer el experimento y una tercera parte llegó al tope, a electrocutar al cuate que está ahí enfrente con una descarga que podría ser mortal. Sí, lo interesante aquí es que sí, parece que la personalidad puede ser un punto importante. La gente pensaba, los del experimento pensaban que no iba a pasar nada, pero lo interesante es que sí pasa. Y de hecho, no sé si les ha pasado alguna vez que cuando todo el mundo dice, eso es, la pared es negra, ¿no? Y todo el mundo empieza a afirmar aquí que es negra, termina, la gente se va uniendo y diciendo, sí es negra la pared. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos dejando acorralar, nos vamos dejando llevar, aunque estemos seguros de que la pared es blanca, ¿no? Entonces la personalidad sí tiene que ver, pero muchas veces sí lo salvó de llegar a ese punto tan frío y tan brutal, pero también puede llegar a pasar que aunque estemos seguros de que lo que estamos diciendo no es cierto,
lo aplicamos como si fuera cierto, ¿no? Y también por conveniencia, ¿no? Por tratar de estar en un círculo también, por la presión y demás, llegamos a mentir y llegamos a estar de un lado. Exacto. Imagínate las pandillas, por ejemplo, ¿no? En un chico adolescente, en un joven, que está juntándose con personas que no debe, que están drogándose, que están haciendo cosas, y entonces empieza él también a seguir al grupo, a seguir esas reglas. Nos vamos dejando acorralar por este tipo de cuestiones y empezamos a pensar que no es malo, que en realidad la droga no es tan mala, que no pasa nada. Todo esto, imagínate lo que puede traer como consecuencias graves a la sociedad. Lo que buscan a veces es aceptación, ¿no? Aceptación también muchas veces, ¿no? Ahí se juegan algunos valores, algunas cuestiones que es importante sí retomarlas para poder saber que sí nos puede pasar esto, que somos humanos, que estas cosas, aunque tengas una personalidad fuerte, te pueden llegar a pasar, pero que desde chiquitos, como decía Jorge, nos van condicionando a llegar a este tipo de cuestiones y que por lo tanto necesitamos ser educados y educar a nuestros hijos con ciertos valores y además con cierto criterio para no caer en este tipo de cuestiones. Por eso las escuelas tradicionales a veces no son como la tan buena opción, porque nos orillan a hacer exactamente lo que ellos quieren, ¿no? Seguimos órdenes, nos aprendemos las cosas tal cual y no criticamos, no decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer de esta otra manera, yo puedo ser creativo, yo pienso que puede ser así, todas estas otras opciones no se viven. Entonces, la escuela tradicional tiene mucho este sesgo y es algo que algunas escuelas, por ejemplo, activas, buscan que uno se haga crítico, que no nos vayamos a ese lado. Ahora, si nos imaginamos en un escenario de trabajo, imagínate, ¿no? También ahí lo hemos observado, ¿no? Exacto. ¿Y cómo pueden orientar ustedes a los papás para que puedan ahora sí que evitar este tipo de situaciones con los hijos en las escuelas? Ok, empezando por nosotros mismos, ¿no? Cuestionándonos en la escuela en la que están nuestros hijos, la manera en la que educan a nuestros hijos. Hay que hacer un cuestionamiento, hay que ser críticos desde nosotros mismos, porque si no, efectivamente vamos a enseñar a nuestros hijos a seguir el mismo esquema, ¿no? O sea, es lo natural, es lo que se va a dar. Pero si nosotros somos críticos y empezamos desde otro lugar, las cosas empiezan a cambiar. Mira, las escuelas tradicionales como tal no es el problema. De hecho, la educación tradicional es una estructura. Te va a dar estructura y te va a dar muchas ventajas en relación a límites. Pero lógicamente no te va a cubrir todos los ámbitos. Por eso la importancia es de ser responsables de la educación de nuestros hijos, asumirla como papás y no, en efecto, dejársela a las escuelas. ¿Qué implica? Que bueno, yo como papá, yo no te condiciono a decirte, oye, tú haces las cosas porque lo digo yo. Por lo menos te doy el criterio, te explico, y si algo no te gusta, te doy el valor a tus palabras, te escucho y te hago la reflexión. Y entonces te trato de convencer, pero no quiere decir que eres mi amiguito y no vas a hacer lo que yo te digo, sino simplemente te voy a valorar tu proceso pensante. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros todos los viernes. Invitamos al público que vea la sección de psicología. Vamos a un corte comercial rápidamente y regresamos.